Me parece que no están. Seguimos con Urbanos por la Diversidad, Darío Arias. Y se prepara Comunicadores de la Argentina Comuna, Elisa Marta Giordano. Buenos días a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Darío Arias, hago parte de una organización social que se llama Conurbanos por la Diversidad. Conurbanos porque somos habitantes de estas márgenes, de estos bordes, de estos conurbanos. Somos conurbanos, conurbanas, conurbanes. Y diversidad por la diversidad porque hacemos parte de un colectivo que es el de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, masculinidades trans, intersex, trans, maricas, putos, tortas, trabas, devenires y todas las identidades sexuales y de género que existen en nuestro mundo. Y las nombramos a todas porque hablamos de lenguaje y hablamos de comunicación, porque si estas palabras que remiten a identidades, a conceptos, a historias, a personas, resuenan como resuenan en este auditorio, como resuenan en los medios de comunicación, ¿no? Resuenan muchas veces desde la burla, desde la estigmatización, desde la criminalización, desde la judicialización y desde distintos lugares que nos ponen del otro lado, del lado de las y los enemigos, de las y los extraños, de las y los que no tenemos derecho ni siquiera a vivir muchas veces. Y ha corrido mucha agua bajo el puente en todos estos años de historia de la humanidad y del país en materia de inclusión, de derechos, y sin duda que Argentina es un país vanguardia en materia de inclusión, de reconocimiento, de visibilidad de nuestra comunidad. Pero a pesar de ello, y luego me voy a referir al contexto actual, pero quiero hablar en estos primeros minutos de manera general, todavía queda mucho por visibilizar, por construir y por deconstruir. Lo que tiene que ver con la violencia mediática a nuestra comunidad LGBTI lo vemos en todos los medios de comunicación. Y voy a poner algún ejemplo más local, porque estamos en el Conurbano Sur, porque estamos en Lanús, y desde nuestra organización hicimos una experiencia en materia de política pública aquí en el distrito de Lanús, en el periodo 2008-2015, en la administración anterior, que tuvo que ver con la primera área de diversidad sexual de la provincia de Buenos Aires y la segunda a nivel del país. Y seguramente muchos y muchas no lo saben porque justamente hay una invisibilización mediática sobre este tema. Parece que las únicas ciudades que tienen o tuvieron políticas públicas de visibilidad y reconocimiento de nuestra comunidad fueron la ciudad de Buenos Aires y Rosario, pero Lanús y nuestro conurbano profundo también tuvieron esas políticas. Y recuerdo en aquel momento, en el 2008, después de 30 años de gobierno de Manuel Quindimila en Lanús, cuando el exintendente Díaz Pérez nos abrió las puertas de la municipalidad y creó ese área de diversidad sexual, los medios de comunicación locales, audiovisuales y no audiovisuales decían: el intendente de Lanús le abre las puertas a los homosexuales y no al pueblo, ¿no? Lo pueden buscar porque debe estar en alguno de los archivos. Y si seguimos adelante, recuerdo también en el 2014 cuando creamos el programa de protección social para personas travestis, transexuales y transgéneros, que fue la primera política de protección social a nivel nacional en el año 2014, que era una asignación trans, y en aquel momento también debatíamos la ley de cupo laboral trans, y los medios masivos de comunicación, ahí ya provinciales y nacionales también, dijeron muchas cosas estigmatizantes para con esta política y esta población. Y nos preocupa mucho el contexto actual
que, como bien se dijo antes, en materia de medios masivos de comunicación o medios de comunicación, ha acentuado esto que podemos denominar este capitalismo mediático, que también impacta fuertemente sobre nuestras identidades. Hemos visto en estos últimos 2 años o 1 año y medio cómo los medios de comunicación han exacerbado su embestida contra nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, nuestras identidades. Se sienten con total impunidad para hacerlo. No es que antes no existía, no es que antes no pasaba, pero teníamos mecanismos para poder hacer frente a esas situaciones. Nos preocupa mucho este momento de cómo esa violencia mediática hacia nosotros y nosotras se ha acentuado. Y en este sentido queremos hacer un llamado, y en estos últimos segundos que me quedan, queremos hacer un llamado a resistir, pero no una resistencia poética, sino una resistencia con el cuerpo, una resistencia con la lucha. Y sin duda el campo, la arena de la comunicación es un tema muy importante para hacer esa lucha. Y en este sentido queremos destacar el trabajo de la Defensoría del Público, que antes y también hoy, en un momento muy difícil, es uno de los pocos aliados y aliadas que tiene nuestra comunidad LGBTI para defender sus derechos. Tenemos esperanza. Claro que no hay que perder la esperanza, porque hay algunas instituciones como la Defensoría y otros medios de comunicación que nos abren las puertas, que nos dan voz y que nos permiten decir todo esto que queremos que se escuche como un grito de libertad, que no vamos a bajar los brazos y que nuestra comunidad de la diversidad sexual, nuestra comunidad LGBTIQ tiene derecho a vivir, tiene derechos sociales, económicos, políticos, culturales y que los vamos a hacer valer. Un abrazo para todos y todas, gracias por escucharnos y sin duda aparición con vida de Santiago Maldonado, repudio al desmantelamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y nuestro apoyo y nuestro abrazo fraterno a la Defensoría del Público. Muchas gracias. Y ahora en Muna a Elisa Marta Giordano y vamos avisando que se preparen del Observatorio de Derechos de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Buenos días a todos y a todas. Comunicadores de la Argentina, una agrupación de periodistas, docentes y otros trabajadores de la comunicación, agradece la invitación de la Defensoría del Público, al mismo tiempo que reclamamos a los responsables en el Congreso de la Nación el nombramiento de un defensor o una defensora del público. Consideramos que los fuertes retrocesos del derecho a la libertad de expresión de los 2 últimos años deben ser contextualizados. Habitamos un mundo donde las grandes corporaciones avanzan en la eliminación de todas las regulaciones estatales para legalizar la transformación de la comunicación en mercancía, suprimir el pluralismo y disponer de la opinión pública como herramienta al servicio del comercio mundial. Hoy la defensa de los públicos requiere más que nunca advertir que la Organización Mundial del Comercio trabaja activamente en el reemplazo de las políticas de comunicación inspiradas en la UNESCO, con ejes en la diversidad, la pluralidad y la multiplicidad de voces, por una convergencia tecnológica y de contenidos al servicio exclusivo de las grandes corporaciones, con el afán de que los derechos de las empresas privadas sean equivalentes al interés público que deben defender los Estados. La Organización Mundial del Comercio aspira a acabar con las soberanías nacionales para ceder a las empresas globales el control de la totalidad de la cadena comunicacional, tanto material como ideológica. La ideología de la convergencia fue vendida durante décadas por las multinacionales a nuestras universidades, profesionales y empresarios, junto a las atractivas categorías de sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Y sin decirlo, introdujo poderosas herramientas de concentración del poder tecnológico y social. La convergencia es resultante de la interconexión y la transmisión de datos y contenidos indispensables para fortalecer al capitalismo neoliberal. Las redes son la infraestructura implantada
por las grandes corporaciones comerciales y financieras que, por supuesto, también son ideológicas y sociales. Agitando el fantasma del monopolio del Estado, los oligopolios multinacionales proponen la desregulación total de las telecomunicaciones para quedarse con ellas. Hoy, demasiados estados han abandonado su rol de establecer las reglas y contenidos de las redes convergentes. En el caso del gobierno de Mauricio Macri, acomoda la regulación al servicio de las corporaciones, condicionando las funciones legislativas y judiciales. Desconoce los compromisos ante el sistema interamericano, favorece negocios corporativos mediante sucesivos decretos y posterga una y otra vez el envío al Congreso del proyecto para unificar las leyes 26.522 de comunicación audiovisual y 27.078 de Argentina Digital. Diputados de la oposición han presentado un proyecto de ley para derogar el decreto 267/15, mediante el cual el macrismo jibarizó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, para que el país recupere los parámetros mínimos para contar con un sistema mediático acorde con la democracia. Asimismo, sin tecnología nacional, el Estado pierde control sobre la toma de decisiones y la comunicación estratégica y anula su propia capacidad para definir a largo alcance no solo una política de contenidos nacionales, sino también de diseñar políticas públicas de salud, educación y comunicación que garanticen los derechos de sus ciudadanos y la vigencia de la Constitución y las leyes. El mercado no garantiza que todos los ciudadanos expresen sus ideas y demandas. Por el contrario, lo impide. No existen derechos humanos individuales sin voces y movimientos que los defiendan, y son las democracias responsables de diseñar políticas que contribuyan a la pluralidad mediática. Así lo demuestran las operaciones de prensa y la invisibilización de datos duros de los medios de comunicación hegemónicos que acompañan los actos delincuenciales del poder económico y político. Aún más, tanto el encarcelamiento de Milagro Sala y de los presos y presas políticos en Jujuy y Mendoza de la organización Tupac Amaru, cuanto la persecución del pueblo mapuche en la Patagonia, tienen en común permanentes campañas discriminatorias. La estigmatización alcanza a cualquier sector religioso, ideológico o cultural que apoye los derechos humanos. No es casual. El vergonzoso accionar de la prensa hegemónica la convierte en cómplice de esta política gubernamental que niega derechos y legaliza toda acción autogestiva y demoniza a los trabajadores. El objetivo es acabar con toda resistencia a la expoliación. Reiteran que, si Milagro está presa, se terminó la Tupac Amaru, y corean corruptas y ladrones como sinónimos de negras e indios, mientras mantienen detenida ilegalmente a Milagro Sala. Quienes resisten el avasallamiento son terroristas. Quienes se manifiestan por los derechos son violentos y el gobierno los reprime. Escoltado por una guardia mediática que también encubre la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Es deber de comunicadores denunciar el ajuste y la represión a los que se somete a millones de compatriotas para que nadie acepte una realidad que vulnera y traiciona los derechos humanos, y mucho menos abandone los sueños de una vida más justa y de un futuro mejor. Libertad a Milagro Sala y todos los compañeros y compañeras presos políticos. Aparición con vida de Santiago Maldonado. Invitamos a Damián Loretti del Observatorio de Derechos a la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, y avisamos a Diego Tiseira. Buenos días a todos y todas. La verdad es que estamos en un lío para tratar de amalgamar cuestiones muy estructurales con reclamos de derechos individuales. Y la verdad la Defensoría no la tiene fácil porque se tiene que hacer cargo de eso. Y además de pedir que cese la cefalía de la Defensoría, lo que quiero es hacer un compromiso entre todos de participar en el proceso de selección.
porque lo que vaya a deparar la futura elección, que es uno de los temas por los cuales no hay hoy defensor, creo, que tiene que ver con el equilibrio de votos en la bicameral, no sea cuestión que tengamos que lamentar la designación del defensor después. Porque yo confío en el equipo de trabajo, lo que no confío es en la regla de mayoría si las elecciones no dan como nosotros queremos que den. Entonces, el modo de trabajar eso es darle mucho, mucho aire a la problemática de la Defensoría y a quien nombren. Porque si no, en lugar de ir a cantarle a la Defensoría, le vamos a ir a cantar a Gardel, en serio. Dicho esto, la situación de convergencias, regulaciones, cuestiones individuales, me voy a limitar a hacer una mínima agenda y de vuelta un compromiso de que cada problema que tengamos tratemos de ventilarlo y ayudarnos entre nosotros y con la Defensoría, pero además llamarnos a nosotros. Hay algunas circunstancias que nos exceden por lejos, el capital se está concentrando de modo pavoroso y hay poco dicho sobre la fusión de la empresa más grande del país, que va a tener el monopolio de todo en más de una provincia. Y ahí hay que mirar qué pasa con la Comisión de Defensa de la Competencia y no se le podemos pedir a la Defensoría porque está en estado de conservación, le llaman actos de conservación, pero nos tenemos que hacer cargo nosotros de empujar esas partes. Lo mismo pasa con el tema de los derechos del fútbol. Una de las razones por las cuales no hay defensor y no hay consejo es que de ahí sale la lista de eventos de interés relevante. Si no hay consejo y no hay defensoría, no hay quien discuta la lista. Y muy bien por Pares TV, nos ponemos a disposición para ayudar en eso, como también la gente en tránsito se pone a disposición, imagino, para fortalecer su recurso extraordinario ante la Corte. Digo, el capital se concentra, de a uno nos comen como empanadas. Otro tema en el cual hay que meterse, y rápido, es la media sanción de la Ley de Publicidad Oficial. Solo por dar un pequeño pantallazo, la ley blanquea ponerle plata a medios extranjeros, la ley blanquea ponerle plata a los bolseros y la ley prevé ponerle plata a redes sociales, Google y Facebook, que son tercer y cuarto recipendiario de publicidad oficial en la Argentina. Producen 0 contenido nacional. Eso se está debatiendo, si tienen diputados amigos, vayan y reclamen. Del mismo modo está reclamando la gente del cine, donde ahí también hay de vuelta un espacio de pluralismo que va a desaparecer si no se da vuelta la resolución 942 que transforma la industria del cine en una industria para 4 o 5 empresas y aquel que no sea sumamente poderoso no va a poder producir absolutamente nada. En función del tema de los contenidos de interés relevante, para graficar de lo que estamos hablando, el fondeo de fútbol para todos de 1 año es equivalente a 3 días de pago de intereses de la deuda que el gobierno nos ha llevado a donde estamos. Este mismo gobierno ha derogado la cuota de pantalla, no derogó la ley, pero derogó las resoluciones de la autoridad de aplicación que se hacían cargo de establecer cómo se contaba. Ahí es fuente de pluralismo y fuente de trabajo. También desapareció el mecanismo de explicitación de pauta publicitaria. Se acaba de sacar una resolución que permite PNTs en toda la programación. Toda la programación incluye noticieros. Y ya nos ha pasado ver que cuando se cubrían las inundaciones en La Plata aparecían publicidades de colchones y de agua mineral, cosa que la Defensoría se encargó muy bien de denunciar en su momento. Desapareció el fondeo que tenía el Inca vía el Ministerio de Infraestructura para los concursos de programación. Si tienen la suerte de enganchar algo de la TDA, verán que la están barriendo del peor modo y casi no hay producción ni en Encuentro ni en Pacapaca y el resto ha desaparecido poco menos que vergonzantemente. Un par de números más en el segundo que me queda. ¿Se acuerdan de una propuesta de proyecto de ley que se comprometieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en 180 días habría proyecto? Estiraron los 180 días con una prórroga y cuando se venció la prórroga avisaron que iban a poner en consulta el proyecto que estaba, como bien contó uno de los compañeros, por 180 días. Bueno, en todo ese proceso de consultas, más del 40% de los entrevistados en las consultas o participantes fueron entidades comerciales. Solo el 2% representaron a medios comunitarios. Y no hubo ni una presencia
de medios de pueblos originarios. 0. Esos son los criterios de participación de lo que viene y por eso yo estoy bastante preocupado, no solo en que pongan un defensor del público, sino que nosotros podamos discutir y participar quién va a ser nuestro mejor defensor del público. Gracias. Invitamos a Diego Tiseira, del espacio Catalejo Comunicación Popular. Y el próximo será el programa Migración y Asilo, Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Buenos días. Bueno, mi nombre es Diego, vengo en representación del espacio Catalejo de la ciudad de Trenquelauquen a contar cómo venimos un poco trabajando desde el inicio del espacio, allá por 2013, y actualmente, pese a todas las adversidades con las que nos encontramos. También venimos a reconocer la enorme tarea de la Defensoría del Público y agradecerle porque en este proceso de comunicación popular que ya llevamos 4 años, nos han acompañado y han sido partícipes de todos los logros que pudimos hacer en la ciudad de Trenquelauquen y también en la región del noroeste de la provincia. Espacio Catalejo es un taller donde trabajamos la comunicación popular en grupos de personas que sufren algún tipo de vulneración de sus derechos. El proyecto más visible que tenemos y por el cual están acá presentes chicos y chicas que después le van a contar con más en profundidad de qué se trata. Es el noticiero comunitario que sale en la televisión pública regional de Trenquelauquen, en Canal 12 y en el 24.4 de la TDA, que se llama Estamos Todos Bien y es realizado íntegramente por estudiantes secundarios de la escuela número 8 de Trenquelauquen. Ellos proponen la agenda de temas, ellos producen, ellos hacen visible al barrio, a su comunidad, en un contexto donde precisamente su barrio, su sector de la ciudad históricamente estigmatizado los hacía invisibles. Este proyecto surge primero de un encuentro entre amigos y amigas y compañeros y compañeras que bajo el calor de la ley de medios de la democracia, como la llamábamos en ese entonces, nos juntamos a trabajar desde la comunicación popular con varias articulaciones como el Centro de Atención Primaria de la Salud, Ramón Carrillo, la mencionada Escuela Secundaria número 8, el Canal Público Regional y el Taller de Comunicación Popular Espacio Catalejo. Esa articulación y ese modo de trabajar nos permite hoy, como decía, pese a todas las adversidades que tenemos, seguir sosteniéndonos en el tiempo, seguir trabajando y a lo largo del camino, de alguna manera, hemos ejercido una presión en la ciudad de Trenquelauquen, donde hoy el espacio es prácticamente inamovible. El noticiero comunitario modificó varias cuestiones, principalmente en los realizadores y realizadoras de esta producción audiovisual. Como decía, los hizo visibles, pero también modificó el entorno de donde viven. La gente de Trenquelauquen y de la región sabe que pasan otras cosas en el barrio, en la escuela, que no solamente es un barrio que se caracteriza por hechos de violencia, y también a lo largo de este proceso de emisión del noticiero comunitario y del trabajo en conjunto, por ejemplo, con las capacitaciones que llegaron a Trenquelauquen de la mano de Defensoría del Público, se logró un poco correr la mirada de los medios tradicionales de comunicación de la región del noroeste. Ahora no tratan de la misma manera una noticia que tiene que ver
con un hecho negativo para la sociedad, y también de a poco empezaron a mostrar las cuestiones positivas que se empezaron a alentar desde el noticiero comunitario Estamos Todos Bien, que es un proyecto que para el espacio Catalejo, para este taller de comunicación popular, abrió un camino hermoso, y a partir de ese momento pudimos trabajar con niños y niñas, con adolescentes, con adultos mayores y con personas con discapacidad. Este último proyecto se trata de un taller de radio que lleva el nombre de Yo Tengo Mi Palabra, y a lo largo, después de un proceso largo y trabajoso de 9 meses, pudimos y pudieron salir al aire con su propio programa los residentes del Hogar Cumenché para personas con discapacidad de la ciudad de Trenquelauquen. El programa tiene el mismo planteo y la misma forma de trabajo en el proceso, como les comentaba, con el noticiero comunitario. Los residentes del Cumenché empiezan a proponer los temas de los que van a hablar en un taller, y luego abren el programa, lo cierran sin ninguna intervención de talleristas ni coordinadores. Es un programa absolutamente propio y genuino de un grupo de personas con discapacidad de la ciudad de Trenquelauquen, que de a poco fueron invitando a personas que no tenían discapacidad y que, o al menos no tenían las discapacidades que tienen ellos, y fueron conformando un gran colectivo de trabajo. El próximo 10 de octubre estaremos celebrando el Día de la Salud Mental con un festival por la salud mental, la comunicación y el derecho a la expresión en la ciudad de Trenquelauquen. Y brevemente le quería comentar algunos de los resultados que tuvo este taller de radio con personas realizado por personas con discapacidad, que no solamente lograron una transformación individual y colectiva respecto al derecho a la comunicación y a la expresión, sino fueron modificando todos los días diferentes aspectos de su vida. Pasaron de habitar una especie de manicomio para transformarse de a poco en un lugar hermoso de libertad, donde sus propios deseos iban tomando forma. Dejaron de ir colectivamente y de asistir a algunas actividades casi por inercia para empezar a decidir, repito, a partir de este taller de radio, sus cosas. Así, por ejemplo, Fabiana pudo empezar a concurrir a un taller de cerámica indígena. Osvaldo, que siempre habla de su pasado en el campo y con los caballos, realiza equinoterapia. Manu se hizo socio de San Lorenzo de Almagro y pronto va a concurrir a ver su primer partido de fútbol en una cancha. Y cierro diciendo que, bueno, también lograron una asamblea con los enfermeros para plantear problemáticas y posibles soluciones a las cuestiones que los atraviesan cotidianamente en el taller. Bueno, yo le agradezco a la Defensoría del Público por esta posibilidad. Me parece importante que estos espacios sigan contando con el apoyo de Defensoría, con cualquier tipo de fomento, con cualquier tipo de respaldo, y veo la necesidad de seguir trabajando en una amplia red para que estos espacios no pendan de un hilo que son algunas veces voluntades, algunas pocas voluntades individuales. Les agradezco mucho y les quería comentar que el domingo a las 3 de la tarde en Plaza San Martín de Trenquelauquen estaremos marchando por tercera vez por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que es un reclamo que nos unirá a todos los argentinos y argentinas. Gracias. Invitamos ahora al programa Migración y Asilo, Instituto de Justicia y Derechos Humanos, Universidad Nacional de Lanús.
Son Laura Gotero, Pablo Seriani y Agostina Carla Hernández Bologna. ¿No están? ¿Siguen? Seguimos. Bueno, entonces Alejandro Pérez, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y se preparan para luego la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina. Recordamos el hashtag para ampliar esta audiencia pública por las redes sociales. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio que impulsa hace tanto tiempo el Defensor del Público. Yo me llamo Alejandro Pérez, vengo a hablar en nombre de la Red Nacional de Medios Alternativos, a contarles un poco cuáles han sido nuestras preocupaciones en este último tiempo. Bueno, venimos nosotros de tener un plenario nacional, un encuentro nacional de la red de medios en Rosario. Todos los años nosotros nos organizamos y nos juntamos durante 2 días en alguna provincia del país, donde discutimos las principales problemáticas de los medios alternativos. Quizás como para pintar el panorama, en el encuentro del 2016, que lo hicimos en Misiones, las preocupaciones principales giraban en torno a, bueno, muchas de las cosas que se fueron denunciando acá, se fueron informando con lujo de detalles que yo no voy a repetir, pero bueno, ya algunas de las cosas que habló Francisco, compañero del CPR al principio, ¿no? Las preocupaciones en torno a la 267, que también mencionó la coalición, bueno, puntualmente el FOMECA, por el cual, junto con otras redes acá presentes, seguramente de FARC, de AMARC y otros colectivos de comunicación alternativa que nos estuvimos manifestando en las puertas del ENACOM para exigir justamente que por lo menos alguno de los mínimos avances que el mismo gobierno actual dice que iba a respetar, algunos de los avances, digamos como fue la creación del FOMECA, que el gobierno anunció de entrada que iba a respetar, bueno, como ya dijeron varios, recién están pagando, no sé, la mitad de los desembolsos del 2015, que faltan todavía una parte. Bueno, esa era un poco la coyuntura del 2016, junto con también la coyuntura del avance del movimiento de mujeres, que implica también un trabajo no solamente, digamos, de denuncia contra el patriarcado en general, sino también un trabajo interno, doloroso, de debate interno de cada uno de los colectivos de la Red Nacional de Medios Alternativos, que tiene que trabajar justamente cada uno de los varones en particular, que tenemos que trabajar y que también, digamos, no es solamente el trabajo hacia afuera, sino un trabajo hacia adentro. Y bueno, muchas de las preocupaciones planteadas también por la, creo que segunda oradora de la red feminista, son debates que tenemos en la red de medios hacia afuera y también trabajando el rol o intentando trabajar el rol de los varones al interior de los colectivos que también cumplen funciones patriarcales. Pero ya en el 2017, en este último encuentro que tuvimos en Rosario, ninguna problemática de las anteriores mencionadas fueron olvidadas, pero claramente nuestro encuentro se centró en la problemática del salto en el aspecto de la criminalización de la protesta social. Ya el año anterior habíamos hablado, creo que todos los colectivos de medios alternativos habíamos hablado de ese protocolo antipiquete que tenía un capítulo que realmente es, nosotros en su momento denunciamos que era hacerle un corralito, digamos, a los que si hay un proceso represivo, vamos a estar del lado justamente de no ocultar el rol de las fuerzas represivas, digamos, del Estado, o de sectores muchas veces también parapoliciales que trabajan junto con las fuerzas de seguridad, eso particularmente en las provincias, ¿no? Bueno, aunque también eso lo hemos visto con el caso Mariano Ferreira, donde sectores del Club Defensa y Justicia, digamos, de Barras Bravas, cumplen junto con la burocracia sindical el proceso represivo, y la policía en ese, digamos, le hace un corralito y permite que suceda justamente también. Pero bueno, ahora centralmente ocupándonos del salto, digamos, en calidad en relación a la persecución a los medios alternativos, pero también los trabajadores de prensa. Muchas veces, digamos, se hacen discursos
sin quererlo corporativos, como si, bueno, fuéramos más represaliados los medios alternativos, o muchas veces los trabajadores de prensa también, que reciben castañazos, se les rompe los equipamientos, se los golpea, etcétera, etcétera, hablan, digamos, solo de la realidad digamos, de los trabajadores de prensa y las empresas públicas o privadas, pero realmente lo que tenemos que decir que en realidad en el marco de este sistema económico capitalista y patriarcal, en general ser periodista y tratar de llevar adelante la contrainformación o ser la otra voz de digamos, la fuente policial, porque bueno, cada crimen político, cada crimen, en general, la fuente que utilizan los medios masivos es la fuente policial, y bueno, nosotros trabajamos con una fuente, se me está acabando el tiempo, una fuente alternativa, y bueno, esa fuente alternativa que son los trabajadores, son los movimientos de mujeres, son los pueblos originarios. Bueno, esa fuente alternativa es la que justamente se trata de ocultar, y el trabajo de los medios alternativos es contrainformar la fuente policial, que es lo que tomado por la justicia y que hemos visto justamente, cerrando con esto, justamente lo que pasó en el caso Maldonado, digamos, los medios alternativos, los movimientos de los pueblos originarios de entrada denunciaron lo que había sucedido, y podemos relacionar, capaz que una nueva tesina podría demostrar el rol que tuvieron los medios, digamos, empresariales, el gobierno, en ocultar sistemáticamente con cualquier tipo de chamullo, digamos, que desde el movimiento popular, las organizaciones de derechos humanos, logramos después de mes y medio un poco revertir y ya instalar claramente, digamos, la verdad, que fue la desaparición, fue la gendarmería, esa es la verdad. Bueno, ahora el gobierno ya la tiene que ir asumiendo, esa verdad, que fue la gendarmería. Bueno, y ahora empieza, como fue el caso también Darío y Maxi, para decir, bueno, fueron unos policías descarriados, fueron unos gendarmes descarriados. No, hay un aparato, decimos nosotros, hay un aparato de inteligencia, hay una decisión política del Estado de avanzar, digamos, contra los territorios de los pueblos originarios, donde han tenido la mala suerte de encontrarse, en este caso, digamos, oro negro o una tierra fértil que le sirve a una tal o cual multinacional, en este caso Benetton. Así que bueno, intensificándose este modelo extractivista en esta nueva fase, en este nuevo gobierno, lógicamente aumenta la resistencia, aumenta la represión, y ahí en el medio están los trabajadores de prensa, los periodistas, los medios alternativos, que bueno, quedamos ahí y somos golpeados, así como es golpeado y golpeadas el movimiento popular y los trabajadores y el pueblo. Así que bueno, muchas gracias, eso era lo que teníamos que ahora decir. Ahí está. Bueno, Mari Compuche, Incheta Carlos Catrileo Pinguén. Yo soy comunicador mapuche, soy oriundo de Chubut, de la ciudad de Trelew. Estoy acá en Buenos Aires ahora viviendo. Además de ser comunicador mapuche, soy trabajador de prensa también. Y en este caso, yo me voy a referir a la estigmatización y la criminalización de los medios hegemónicos de comunicación respecto a los pueblos indígenas, específicamente más que nada a lo que es el pueblo mapuche, que desde que venimos siendo espiados por los servicios de inteligencia, esto dicho por las versiones del jefe de gabinete Nocetti, ¿no? El jefe de gabinete de Patricia Bullrich, además también del ministro coordinador de Justicia de la provincia de Chubut, que dijo que a principio de año, él dijo que hacía más o menos un año que venían trabajando el gobierno de Chubut, el gobierno de Río Negro, con el gobierno nacional y con los servicios de inteligencia para ver los movimientos de los militantes indígenas, sobre todo del pueblo mapuche, y ver las redes que teníamos los militantes respecto a lo que ellos llaman el terrorismo. De los medios también de comunicación se han encargado de alimentar esta hipótesis
la hipótesis del terrorismo, la hipótesis del separatismo mapuche, la hipótesis de la República Mapuche, incluso la hipótesis del Estado mapuche, ¿no? En ningún momento ningún militante planteó un Estado mapuche o una República Mapuche, sino que las versiones o las palabras de Facundo Yonesguala, que está detenido hoy en Esquel, luego de haber sido procesado y de haberse liberado y de no habérsele dictado la extradición por falta de pruebas, se lo volvió a meter preso después de una reunión entre Macri y la presidenta Bachelet allá en Chile, incluso también de Abruz con su par chilena. Esa misma tarde lo detienen a Facundo Yonesguala y de ahí lo llevan, lo detienen en Río Negro, entre Bariloche y El Bolsón. Actúa un juez de Neuquén y lo llevan detenido a Chubut. Es rara la situación, pero bueno, y él hizo sus declaraciones y a partir de ahí se fueron tergiversando las cosas y los medios hegemónicos, hablemos de La Nata, hablemos de La Nación, hablemos de Clarín, son los que se han encargado de hacer esta estigmatización de nuestros pueblos, hablar de la guerrilla mapuche, ¿no? Con que supuestamente lo que salió últimamente en el diario Clarín es que desde Argentina hemos enviado armas a Chile, al pueblo mapuche allá en Chile, y que según ellos tienen las escuchas de los WhatsApp y los mensajitos en donde hablan dos personajes que creo que está bueno para que lo podría hacer cualquier alumno de primer año de la escuela de cine o de guión, pero me parece que eso no es periodismo. Para mí eso es la bajada de línea, la bajada militante de línea del establishment, porque los que están ahí son militantes del establishment, obviamente en contra de todos los sectores populares. Hablan de periodismo, pero para mí, si eso es ser periodismo, yo prefiero no serlo porque no sé lo que es el periodismo, si esos son los lineamientos, ¿no? Entonces nosotros de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual queremos denunciar estos hechos de estigmatización que se vienen desarrollando y de cómo se miente a través sobre todo de la televisión, específicamente la televisión, que es un show mediático, los noticieros ya se han convertido en show mediático. Lo tenemos a Nicolás Repeto poniéndose la capucha, no, ese pasamontaña, ¿no? Preguntándole a Fernando Yonesguala si no tenía miedo al ponerse la capucha. Eso se tergiversa también porque en las acciones que se llevan adelante en los cortes de ruta, uno se cubre el rostro para no ser identificado tan fácilmente, porque después, una vez que salís del piquete, te agarra la policía, te agarran en la calle, te agarran cualquier otro día. Y lo que venimos de haber estado en Cana muchísimo tiempo y de haber sufrido la golpiza y todo eso, sabemos de lo que hablamos. Entonces, ante eso nos cuidamos. Y yo, por último, quería señalar que es preocupante la estigmatización mediática, porque ya el hecho de que nos llamen terroristas y que nos digan que tenemos conexiones con otras organizaciones de liberación de otros pueblos, la verdad que no nos satisface mucho, porque eso sirve a la represión y al armado de la política represiva en los territorios, no solamente en la zona sur, también en la zona norte. Ayer reprimieron en Jujuy a los trabajadores del Ledesma, ¿y qué van a decir? ¿Que ellos también son terroristas porque se van a pelear por su trabajo? Eso para tener en cuenta y recordarle sobre todo a la población y a las instituciones que la mayoría de los argentinos somos indígenas. Hay un estudio de la Universidad de Buenos Aires que determina que el 56% de los argentinos tiene la genética indígena, el resto, una buena parte son descendientes de europeos y el resto de otros pueblos. Entonces, para romper también con la historiografía mitrista, ¿no?, neoliberal, que ha servido para la estigmatización y para que estos medios hegemónicos hoy hablen en contra de nosotros. Yo agradezco la participación y el espacio que me dan, y así que bueno, vamos a ir luchando y resistiendo desde la comunicación, de los distintos sectores, porque no nos han vencido. ¡Yey, yey, 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 yey! ¡Marichihueu! 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 Y ahora invitamos a Malena Aboba,
De Red Par, Periodistas Argentina, en red por una comunicación no sexista. Y luego continuará del Observatorio DERCOM de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, y Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular, RICAP. Buenos días, todos, todas, todes. Primero voy a poner este pañuelo porque ayer fue el día de la lucha por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe, y de esto tampoco hablan los medios de comunicación. Bueno, desde la Red Par, primero que nada, queremos saludar esta audiencia y celebramos este espacio de participación y de verdadero ejercicio democrático de la comunicación, que, bueno, en conjunto con la Defensoría del Público hace años que venimos promoviendo un buen tratamiento periodístico y, de hecho, dentro de esta Defensoría tenemos varias colegas que son de la Red Par. La red es un colectivo de periodistas, comunicadores, comunicadoras de más de 100 personas que estamos en 15 provincias del país, y desde el año 2006 nos organizamos horizontal y democráticamente por la promoción de una comunicación con perspectiva de género, generando debates y proponiendo diferentes estrategias para incidir en un ejercicio responsable y respetuoso de nuestros derechos, sin discriminación por géneros, y también trabajamos mucho lo que tiene que ver el ejercicio pedagógico y con las carreras de comunicación. La Universidad Nacional de Avellaneda es una universidad acá vecina, donde yo también soy trabajadora no docente, la Universidad de la UBA, también en Rosario, también Comahue, en Córdoba, varias carreras de comunicación han incorporado, teniendo como promotoras a colegas de la Red Par, materias, ya sean optativas u obligatorias, relacionadas a la comunicación y género. Bueno, queríamos compartir un balance que venimos haciendo en nuestros 2 encuentros nacionales, si bien nos manejamos en forma virtual y con articulaciones regionales. Nacionalmente, al igual que el Encuentro Nacional de Mujeres, que vamos rotando todos los años, en estos 2 últimos encuentros vimos con preocupación la situación, como todos y todas ustedes, por lo que venimos escuchando acá y lo que venimos expresando, de la falta de democratización o de la desdemocratización de la comunicación. Creemos que a partir de la asunción del gobierno de Cambiemos, que dejó acéfala esta defensoría, y eso es, bueno, también algo que suma, digamos, para poder, para impedir la democratización, que despedazó por decretos la ley 26.522, profundizando la concentración histórica de los medios, provocando una mayor precarización laboral, que afecta particularmente a las mujeres periodistas, quienes somos las que estamos más precarizadas, y permite también en esta desregulación o re-regulación la retransmisión sin restricciones de muchas radios públicas y privadas en todo el territorio nacional, lo que permite una falta de tratamiento periodístico afinado, con una mirada regional y con la experiencia que han venido haciendo nuestras y nuestros colegas en cada rincón del país. Y, por supuesto, la pérdida de fuentes de trabajo. También repudiamos y vemos con preocupación la desfinanciación del FOMECA y la falta de pago de los subsidios que ya estaban otorgados, porque ponen en riesgo la pérdida de voces en el ámbito de los medios populares, alternativos y comunitarios, quienes en muchos casos fueron pioneras en abordar las temáticas de género desde una perspectiva problematizadora y transformadora, y en la disputa por la imposición de la agenda mediática. También en este sentido nos preocupa la pérdida de voces en los medios públicos. Por ejemplo, se ha perdido la única columna de género en un noticiero en la TV pública, el único noticiero de aire, el único canal de aire que tenía una columna. A partir de la nueva gestión no está más la columna que trata la temática de género. Y también que la liberalización del mercado de medios permite que se recrudezca el tratamiento periodístico desde un valor comercial, desde nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Los que, por un lado, estereotipan y cosifican a las mujeres, y en relación
y en relación a lo que tiene que ver específicamente con las noticias sobre violencia de género, si bien gracias a la lucha de un montón de movimientos y de la sociedad está más incorporado en la agenda, el tratamiento periodístico ha ido, bueno, como veníamos diciendo, ha ido decayendo nuevamente y explotando el lado comercial que tiene que ver con, por un lado, esto, con la venta de nuestros cuerpos como una mercancía y por el otro lado, en ese sentido, al no problematizar la causa de la violencia de género y tener un abordaje morboso, también fortalece la imagen del victimario. Por lo que hemos escuchado mucho a Rita Segato últimamente, que en nuestro último encuentro nacional de la Red PAR en Rosario, lo que ella planteaba como un desafío justamente en el tratamiento periodístico tenía que ver con esto, ¿no? Con algo que no nos venimos preguntando. O sea, nos preguntamos cómo mostramos a las mujeres, cómo no queremos que las muestren, pero no preguntamos cómo mostramos a los violentos, ¿no? Y en general a estos señores, a estos tipos, a estos violentos, se los muestra potentes, se los muestra que pueden capturar, que pueden maniobrar, que pueden hacer cualquier cosa con nosotras, y eso es lo que a ellos los empuja a seguir, lo que sigue generando esas nuevas, esas masculinidades ortodoxas de este sistema patriarcal, porque, bueno, justamente pensamos que la violencia de género se trata de eso, ¿no? Es los varones queriendo afirmarse dentro de su manada de machos y el modo que esta sociedad y que el no querer perder sus privilegios los hace afianzarse es desde ese lado, ¿no? Desde el lado de la apropiación de nosotras y de mostrarse cada vez más potentes. Por eso creemos que ese es un tema que tenemos que debatir. ¿De qué modo mostramos a los victimarios en las noticias? Me perdí. ¿Por dónde iba? Me fui al carajo. Bueno, también en este sentido, hablábamos recién de las mujeres, creemos que en el caso de las violencias sufridas por las travestis y las mujeres trans, cuya máxima expresión son los travesticidios, ni siquiera se trata el tema, apenas se estigmatiza, ni siquiera se trata, está totalmente invisibilizada. Y en los casos en que se trata, por supuesto, muy estigmatizada. También advertimos 3 hechos en los últimos tiempos que son particularmente alarmantes. El hostigamiento y persecución a la dirigente social y política Milagros Sala y otras personas que integran la organización social Tupac Amaru, que si bien está ahora en prisión domiciliaria, está siendo perseguida en su misma prisión domiciliaria y amenazada constantemente. La desaparición forzada de Santiago Maldonado, como decía por parte de la Gendarmería Nacional, como decía recientemente el compañero, también con una persecución y una estigmatización de los pueblos originarios y sobre todo de los mapuches. Y también la persecución a periodistas que lo hemos venido notando, sobre todo el 8 de marzo, después siempre con el mismo procedimiento, cuando termina la movilización, van a buscar a las periodistas en ese día y después de la marcha por Santiago, a los y las periodistas también, bueno, como lo que venimos discutiendo acá y por lo que creemos que debemos democratizar la comunicación, ¿no? El ejercicio de la libertad de expresión es la garantía de nuestros derechos democráticos. Por eso persiguen a las y los periodistas y creemos que tenemos que estar particularmente alertas en ese sentido. También en este contexto de retroceso de garantías, reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y celebramos el fortalecimiento del movimiento feminista que en los últimos tiempos ha crecido en organización y visibilidad. Y además queremos, en este sentido, como para ir cerrando, reclamar el respeto total a la Ley 26.522, producto de Servicios de Comunicación Audiovisual, productos de 20 años de discusión democrática, de cuya elaboración fuimos parte. También exigimos una apertura real en el debate de la ley de convergencia, retomando como base los nuevos 21 puntos construidos colectivamente a partir de la coalición por una comunicación democrática y a los que creemos que esta audiencia pública y otras audiencias pueden aportar en el debate de una nueva ley.
Para eso también es imprescindible, como decíamos al principio, el nombramiento de una nueva defensora o defensor de esta defensoría. Y dentro de los puntos, nosotras que acá decíamos que había que acercar algunas propuestas, además de lo que venimos charlando en relación al análisis, también creemos que es necesaria la inclusión de la temática de género en los medios de un tratamiento periodístico, de estableciendo alguna cuota, alguna cuota, se entiende lo que digo, en forma obligatoria, y también la promoción a partir de la financiación para fomentar las producciones feministas en los medios. Antes también de irnos, queremos expresar que en esta ciudad que fuera tan querida por ella, nuestro compromiso en el reclamo de justicia por nuestra colega, periodista travesti, Diana Zacayán, asesinada por travesticidio. Se van a cumplir 2 meses y en octubre es el juicio. Así que queremos también, como parte de estas discusiones que nos entablan, queremos asentar esto también. Y, como decíamos, sumar nuestra voz al grito global de aborto legal, y nos vemos hoy en el Congreso. Y gracias. Queremos Interuniversitaria Comunicación Comunitaria Alternativa Popular RICAP. Y le avisamos al Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas de la República Argentina, que son los próximos. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. El primer propósito de mi intervención es compartir algunos de los datos que hemos construido precisamente en el Observatorio DERCOM de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, para dar cuenta del modo en que las actuales políticas de comunicación y otras políticas públicas complementarias afectan particularmente los derechos del sector sin fines de lucro o también de las emisoras comunitarias, populares y alternativas. Yo voy a sistematizar, digamos, en 6 ejes estas afectaciones de derechos al sector. Muchas de las intervenciones que me precedieron ya se refirieron a estas cuestiones, por lo tanto voy a ser bien sintética y enfocarme en algunos datos concretos que puedan servir a la Defensoría para sus eventuales actuaciones, digamos, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que afecta a las emisoras es nuevamente intimaciones y decomisos. Por un lado, el Estado Nacional incumple con su deber de legalizar las emisoras comunitarias, populares, alternativas o sin fines de lucro, tal como lo prevé la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahora, aún así, el Estado Nacional, digamos, ha intimado o decomisado, hemos vuelto a ver políticas propias de la década de los 80, de los 90, ha empezado a intimar y decomisar emisoras que precisamente padecen la ilegalidad. Menciono algunas de las emisoras que nosotros venimos registrando en este sentido, desde enero de 2016 hasta abril de 2017, fueron intimadas y o decomisadas. Estas radios en particular, bueno, los procesos que han seguido han tenido diferentes cauces, diferentes suerte, digamos. Algunas han dejado de transmitir, otras continúan transmitiendo, pero son Radio Masi de la ciudad de San Luis, FM Soliverde de José C. Paz en el Gran Buenos Aires, FM Rosicler, La Voz del Migrante de la ciudad de Salta, FM Ocupas del Partido Bonaerense de Moreno, FM Tincunaco de José C. Paz, Radio M de Virrey del Pino en La Matanza y FM Fórmula del Partido de Merlo. El segundo lugar o el segundo eje tiene que ver, como ya dijeron varios de los compañeros y compañeras que me precedieron, con el adeudamiento, las dilaciones en el pago, en la ejecución del Fondo de Fomento Concursable, también conocido como FOMECA. Voy a dar algunos datos concretos. ENACOM debe en este momento cuotas del año 2014, cuotas del año 2015. Recién ahora se están conociendo algunos de los ganadores de una de las líneas del año 2016 y todavía no se llamó a las líneas correspondientes, a los concursos correspondientes a 2017. Voy a dar algunos datos concretos a partir de un pedido de acceso a la información pública que tramitamos a través de la diputada Liliana Masure. Voy a dar datos del año 2015, de las deudas correspondientes al año 2015. En el año 2015 ganaron 496
proyectos, los concursos del fondo del FOMECA, y hasta el 31 de diciembre de 2016, es decir, un año después de finalizado el 2015, el monto total adeudado por el Estado Nacional era de casi 61 millones de pesos. Esto es 60.949.000 pesos. Entre el 1 de enero de 2017, es decir, de este año, y el 31 de marzo de este año, fueron ejecutados de esa deuda solamente 8 millones, con lo cual al 1 de abril de este año el Estado Nacional adeudaba 52.850.000 pesos, digamos, ¿no? Esto es precisamente lo que están reclamando Interredes y las redes en las cuales se nuclean los medios comunitarios, populares y alternativos. En tercer lugar, también el sector está padeciendo el desmantelamiento de otros programas estatales que facilitaron el fortalecimiento o la creación de medios sin fines de lucro. Estoy hablando de programas, por ejemplo, de la Secretaría de Agricultura Familiar, del INTA, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Trabajo. Voy a poner un ejemplo concreto para que puedan visualizar el impacto de estas políticas, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Salta, algunos programas, algunos proyectos de la Secretaría de Agricultura Familiar, articulados con otros actores estatales, habían permitido la creación de 6 radios campesinas e indígenas en todo el territorio. Bueno, en el año 2016, los técnicos, los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar de esa provincia recibieron la orden de que ya no podían desarrollar proyectos comunicacionales, con lo cual estos proyectos también dejan de contar con el apoyo de este organismo estatal. En cuarto lugar, vuelvo a hacer referencia a la reducción de la representación del sector sin fines de lucro en el nuevo COFECO, es decir, en el organismo que reemplaza al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que dicho sea de paso no está en funcionamiento, pero además la nueva integración del COFECO reduce de 3 a 1 los representantes del sector en un organismo destinado al diseño de política pública, control y asesoramiento, ¿no? En quinto lugar, los medios comunitarios, populares, alternativos, las emisoras también están padeciendo recortes en la publicidad oficial a nivel nacional. Es decir, desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri, ninguna emisora comunitaria, popular o alternativa recibe publicidad oficial por parte del Estado Nacional. Imagínense o recuerden qué pasa cuando un medio de comunicación comercial de gran escala deja de recibir pauta oficial, prácticamente se considera un acto de censura. Bueno, en este minuto ningún medio comunitario popular alternativo recibe publicidad oficial del Estado Nacional, cuando antes sí lo hacían, ¿sí? Esto se reproduce además en algunos municipios. El caso más paradigmático es el caso del municipio de Morón, que teniendo una ley que establece que el 4% de la publicidad oficial del municipio debe ser destinado a medios locales, comunitarios, bueno, directamente el gobierno municipal está incumpliendo con esta disposición. Por último, quiero señalar las consecuencias del incremento de los costos de energía en los medios comunitarios, populares, alternativos, esto es de los tarifazos. Voy a poner un caso concreto para ilustrar, digamos, esto se reproduce en un montón de emisoras. Una emisora del sur de la ciudad de Buenos Aires en 2016 pasó de pagar 1.250 pesos mensuales de luz a pagar 5.000 pesos mensuales. Luego en 2017 continuó pagando 6.300 pesos mensuales y luego 8.000 pesos mensuales, es decir, de 1.250 a inicios de 2016 a 8.000 pesos en la actualidad ha sido el incremento. Esto lo que tiene como consecuencia es que algunas emisoras deben decidir dejar de funcionar o apagar sus transmisores en determinados momentos del día para reducir costos de energía. Bueno, por último, vengo en representación, quiero traer las palabras de la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular. Esta es una red que nuclea a docentes e investigadores de universidades nacionales, que desde nuestras universidades nos dedicamos precisamente al fortalecimiento de este tipo de comunicación. Estamos nucleados aquí docentes e investigadores de la Universidad de Buenos Aires, de Quilmes, de La Plata, de Avellaneda, de Córdoba, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Río Negro, por mencionar algunas, ¿no? En
en las distintas declaraciones que hemos firmado y consensuado luego de nuestros últimos 2 encuentros nacionales, declaramos nuestro rechazo precisamente a las políticas de comunicación del Gobierno Nacional que tienen como consecuencia una regresión respecto del ejercicio del derecho humano a la comunicación y que afectan particularmente al sector sin fines de lucro, ¿no? Pero particularmente queremos poner de relieve que el ahogo presupuestario a las universidades nacionales ha dificultado o impedido la sostenibilidad de proyectos y programas que habían permitido, impulsados desde nuestras universidades, que habían permitido el acompañamiento, la formación, el fortalecimiento de algunas emisoras comunitarias en sus propios territorios, ¿no? Y del mismo modo estos proyectos se vieron afectados por el cese de los convenios del Estado con las universidades nacionales. Muchos de estos convenios también habían permitido la formación de comunicadores comprometidos con la ampliación de los derechos comunicacionales desde sus territorios. Bueno, para finalizar, quiero sumarme al pedido de varios de los expositores que me antecedieron para que la Defensoría pueda extenderle al Congreso Nacional su compromiso de que nombre un nuevo defensor o una nueva defensora de tal modo de que puedan restituirse plenamente todas sus funciones. Vamos al Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas y de la República Argentina. En nombre de ellos están Ariel Araujo, Luis Galván, Mariana Espinosa, Rubén Huanque. Y luego invitamos al Observatorio de la Riqueza Padre Pedro Arrupe. La Cayaripi, la Dogoleiripi, Ain Ariel Araujo, Mocoilec. Bueno, un saludo a todos los presentes. Mi nombre es Ariel Araujo, soy del pueblo Mocoví, de la provincia de Santa Fe. Y estamos aquí en representación del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de Argentina, del cual soy su secretario ejecutivo. Bueno, en primer lugar, agradecer la posibilidad de poder participar en esta audiencia pública. El Consejo Consultivo y Participativo es un organismo del Estado Nacional que ha sido creado por decreto 672 del 2016 del actual Gobierno Nacional, y nuestra función esencial como Consejo Consultivo es, entre otras cosas, la definición de políticas públicas del Estado Nacional en relación a los pueblos indígenas en las distintas áreas y ministerios del gobierno, ¿no? Entre otras funciones. Pero básicamente la idea del Consejo Consultivo, y esto es muy importante resaltarlo, ha sido un proceso de la lucha indígena, ¿no? No es un regalo de ningún partido político ni de ningún gobierno, sino que ha sido un resultado de la lucha de los pueblos indígenas por generar sus espacios dentro del Estado, ¿no? Espacios que por la legislación y por los derechos que consagran a los pueblos indígenas nos corresponden. Es así que una de las cuestiones fundamentales de este Consejo es mantener su autonomía y su independencia dentro del Poder Ejecutivo Nacional o dentro del Estado Nacional, con criterio y formación propia. Es por eso que el Consejo está formado por multiplicidad de pueblos indígenas y multiplicidad de ideas y opiniones. Y en este sentido, y volviendo a una de nuestras funciones, que es la definición de políticas públicas, en materia de comunicación social, el Consejo viene trabajando activamente precisamente para poder establecer una política pública hacia pueblos indígenas del Estado Nacional. En este sentido, en estos momentos se está trabajando en un borrador o en un proyecto comunicacional de los pueblos indígenas con el abordaje de varias temáticas que hacen a nuestros pueblos. Esto tiene que ver con abordajes en el área de radio, en el área de la prensa escrita, en el área de la estigmatización que están teniendo los pueblos indígenas actualmente a nivel nacional por los medios masivos, en el área de nuestros derechos al territorio y fundamentalmente también en la difusión de las problemáticas que afectan nuestros territorios. Esto es un eje central porque, bueno, estamos sufriendo los pueblos indígenas precisamente situaciones de vulneración constante de nuestros derechos, sobre todo en materia territorial.
A esto sumado, bueno, a la situación de estigmatización y criminalización de la lucha indígena. Nosotros tenemos, y todos sabemos de público conocimiento, varios presos políticos, entre comillas, entre dirigentes de nuestros pueblos, tanto del norte como en el sur. Y bueno, esta es, en materia de comunicacional, la idea precisamente del Consejo es este abordaje y este fortalecimiento de nuestras redes de comunicación indígena. Básicamente, en materia de derechos al acceso a la comunicación, nosotros vemos que hemos tenido ciertos retrocesos en cuanto a la posibilidad de nuestras comunidades de poder manifestarse y poder emitir sus opiniones. Vemos que muchas de nuestras radios comunitarias en el interior del país, que han venido en procesos abiertos y participativos, bueno, en los últimos tiempos se han cerrado, lo mismo en materia de comunicación audiovisual, en materia de televisión y otros espacios que con nuestras luchas hemos obtenido. Es por eso que la idea en materia de comunicacional es, desde los pueblos indígenas, poder trabajar y fortalecer estos procesos y bueno, tratar de que esto de alguna manera no siga acallándose nuestras voces. En líneas generales y para concluir y en relación al motivo de esta audiencia, que es el impacto de los medios de comunicación en general, bueno, como escuché a un hermano decir, los pueblos indígenas volvemos a ser estigmatizados en este país. Nuestras luchas son criminalizadas y nosotros observamos con preocupación que volvemos a debates y discusiones que los pueblos indígenas realmente creíamos superadas, ¿no? Creíamos que a esta altura del siglo y de las circunstancias, este tipo de discusiones como que si somos argentinos, como si que este tipo de discusiones como que somos terroristas o como que propiciamos acciones violentas, ¿no? Creíamos realmente superadas. Volver a escuchar en boca de personas, de periodistas, de funcionarios, reivindicando hechos como la conquista del desierto, reivindicando hechos como la conquista del Chaco, reivindicando la violencia histórica y sistemática hacia nuestros pueblos, realmente es un tema muy preocupante y vemos que los medios de comunicación masivos han vuelto a este tema, ¿no? Han vuelto a este debate. Bueno, nosotros los pueblos indígenas precisamente ante esta coyuntura y esta situación creemos que es fundamental fortalecernos, ¿no? Generar procesos de mayor unidad. Por allí, como todos pueblos indígenas, superar los procesos de divisiones internas generadas desde afuera, ¿no? Generadas por, nosotros decimos los dogolek en mi idioma en mocoví, por los blancos, ¿no? Generados desde el Estado, generados desde los partidos políticos, porque nosotros vemos con mucha preocupación toda esta situación de retroceso, como dije, ¿no? Y de estigmatización, y que bueno, los medios masivos precisamente ayudan a generar esta confusión en la sociedad. En los últimos años, los medios de comunicación, los medios nuestros, nuestras radios, nuestras televisiones, nuestra prensa escrita, los usos de las redes sociales, el uso de Internet, donde los pueblos indígenas hemos iniciado un camino, hemos comenzado a caminar. La idea fundamental que nos impulsa es transmitir a la sociedad nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestra forma de ser, con la idea básica de que el resto de la sociedad argentina nos comprenda, que acepte el hecho de que vivimos en una sociedad plurinacional, multiétnica, plurilingüística, precisamente que estos derechos que nosotros tenemos ya reconocidos nos permitan convivir precisamente en democracia, en forma pacífica, en forma armoniosa, pero siempre respetando nuestros derechos, para frenar los intereses. Precisamente nosotros decimos de los grandes, de las compañías, de las grandes inversiones que siempre anuncia quien sea, pero que siempre van sobre nuestros territorios y sobre nuestros recursos naturales. Nuestra idea es, en materia de comunicación, precisamente seguir este camino para poder transmitirle a esta sociedad este pensamiento indígena que quiere un diálogo intercultural, ¿no? El diálogo para nosotros es el camino de la base para poder respetarnos mutuamente. El diálogo es el camino donde nosotros podemos comprendernos y entendernos en la diferencia.
Nuestra espiritualidad en ese sentido y la espiritualidad de casi todos los pueblos indígenas apunta a este tratamiento en una forma pacífica, en sentarse, en el reconocimiento del otro, en precisamente propiciar este espacio democrático para este intercambio de ideas y opiniones, porque nosotros vemos que en la diferencia está la riqueza. Argentina tiene ese potencial. En la diversidad de sus pueblos está precisamente la riqueza de este país. Nosotros queremos que en materia de comunicación esto pueda ser difundido, ¿no? Esto pueda ser entendido, esto pueda ser canalizado. Por eso vuelvo a reiterar, auspiciamos, proponemos desde el Consejo que en materia de comunicación audiovisual a los pueblos indígenas vuelvan a tener o tengan el rol que les corresponde y puedan seguir funcionando sus medios, puedan seguir funcionando con el apoyo del Estado, sus radios, sus televisiones, sus redes sociales, sus páginas web, para que precisamente este intercambio pueda ser entendido por la sociedad. Y bueno, para reiterar, condenamos, ¿no? Nosotros esta estigmatización, este volver para atrás, este retroceso en cuanto a nuestros derechos, este retroceso en cuanto a nuestro rol como pueblos indígenas en la historia de Argentina. Nosotros condenamos enérgicamente, pero bueno, aquí estamos, nosotros firmes, de pie, luchando, tratando de que esto se entienda y siguiendo para adelante. Ñachik, muchas gracias. La Cañipi, ahí es Luis Galván, quizás un poco nervioso porque no agarro un micrófono desde la última vez que estuve en Córdoba, en Villa María, un encuentro que se hizo en la Universidad Pucará, que hemos estado allí presentes con los compañeros Néstor Picone, con la coalición cívica. Y bueno, no hay que hacer mucho análisis, mucha lectura, quizás estaba escuchando a otros colegas que han pasado. Si a usted le está pasando esto ahora, imagínese lo que nos pasa a nosotros. Si antes teníamos que empujar un elefante, hoy tenemos que empujar un dinosaurio. De eso tenemos que ser consecuentes, realistas. Entonces, es como para nosotros los pueblos originarios, es volver siempre a empezar. Coyuntura van, coyuntura viene, pero nosotros siempre somos lo último de la cola, lo último de la lata, y tenemos que volver a empezar. De mi parte, agradecido pues, a los compañeros, a los colegas, Claudio Rigoli, Sebastián, que mínimamente estamos articulando otro comienzo de la comunicación indígena. Si bien nosotros hemos peleado en los 21 puntos aquella vez para que no sea comunicación de cooperativa, hemos peleado la comunicación con identidad. Y hoy es como volver de nuevo, volver a empezar, pero bueno, acá estamos, no somos el pasado, somos el presente y como sujeto de derecho colectivo vamos a dar esta batalla. Vamos a dar esta batalla porque censura va, censura viene y ¿qué nos queda a nosotros? Entonces era un poco lo que quería decir, quizás con un poco de euforia también, y un poco de adrenalina que me ha quedado de lo que hemos estado al Congreso el otro día, la prórroga 2660. Así que bueno, pero ahí hemos visto toda la unidad de los pueblos originarios, que quizás algunas tenemos siempre alguna diferencia entre pueblos también, porque a veces la política partidaria nos divide, pero hemos mostrado que en ese Senado hemos estado todos unidos, los hermanos del ENOTPO, los hermanos del Consejo y otros hermanos que han venido a los distintos territorios para hacerse presentes y otros hermanos que no han podido estar. Entonces, agradecido a los colegas, como lo había nombrado recién, en la Defensoría del Público. Así que hay muchas cosas para decir, pero por el tiempo, bueno, le voy a ceder al compañero, el hermano acá. Gracias. Mai Compuche, Inche Huanque Rubén, Inche Lonco Daniel Zapata, también representante del Consejo Consultivo, vicepresidente de la región sur. Buenos días para todos, les decía que mi nombre es Huanque Rubén, vengo del Neuquén. En primer lugar, agradecer este espacio que lo han brindado para poder expresar algunas palabras en defensa, digamos, de la comunicación y de la información que se lleva hacia los distintos territorios, ¿no? A la distinta sociedad. Vemos que hoy la información ha sido avasallante hacia los pueblos indígenas del país, principalmente hoy ha sido muy
avasallante hacia el pueblo mapuche principalmente, ¿no? Donde lo han tratado de terrorista, lo han tratado de que somos usurpadores de nuestro propio territorio, y hoy los grandes medios se han encargado, digamos, de difamar nuestra forma de vida y difamar cómo hacerlo nuestro propio reclamo, ¿no? Creo que es importante que los medios sociales, ¿sí? Los medios de comunicación de menor envergadura puedan seguir teniendo, en este caso, el más usurpador, digamos, de toda la Patagonia, que es Benetton, ¿no? Donde nos tratan de que somos los mapuches, somos chilenos, y donde nos dicen también de que somos terroristas y que tenemos armas de guerra, ¿no? Y creo que eso son una falsa información, falsa comunicación que llevan a la sociedad, donde también quieren seguir estigmatizando, diciendo de que, bueno, que los mapuches somos peligrosos, y creo que eso es totalmente una verdadera y falsa mentira que están diciendo nuestros grandes medios de comunicación, ¿no? Eso sería por ahora, y bueno, agradecerles el espacio, creo que lo hemos cedido bastante. La primera parte de esta primera audiencia pública 2017, los invitamos a tomar un almuerzo en la planta baja, 20 minutos, 30, alrededor de 14, 15 horas. Estamos de vuelta para seguir con todos los expositores que quedan. Gracias. Nuevamente bienvenidos y bienvenidas a la primera audiencia pública de este año, del 2017. Vamos a empezar a esta segunda parte, donde nos quedan más o menos la misma cantidad de participantes, pero antes la doctora Gembe quería comentarles algo. En realidad no es ningún comentario, es un pedido para ver si podemos ceñirnos un poquito al tiempo de cada expositor, porque estamos abusando de la generosidad de la Universidad Nacional de Lanús en un día de asueto. Los trabajadores y trabajadoras han venido para que podamos hacer la audiencia y para no hacerlos quedar tan tarde. Entonces, si nos ceñimos al horario, alcanzan a hablar todos, podemos escuchar con la misma atención a todos y no demoramos tanto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos a quedar con Guillermo Robledo, del Observatorio de la Riqueza Padre Pedro Arrupe, y invitamos a Pablo Antonini, que se prepare por Farco para seguir en el número de exposición. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos con Sonia Tobal también, que forma parte del observatorio. Nuestro observatorio se llama Observatorio de la Riqueza para un Nuevo Orden Financiero y Comunicacional Mundial. En ese sentido tenemos un área que es la que cubre Sonia, sobre el tema comunicacional. A raíz de esta oportunidad, de esta audiencia del pueblo, nosotros queremos aportar los elementos que hemos elaborado y las iniciativas que hemos tomado en los últimos 18 meses. Nosotros somos un observatorio que nace del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y el Movimiento Elder Cámara, en una audiencia que tenemos con el Papa Francisco, donde nos habilita a meternos en estos temas a fondo, independientemente de cualquier estructura clerical. O sea, somos una organización absolutamente del pueblo, libre, y desde ese momento, que fue en febrero del año pasado, empezamos a trabajar estos temas. Lo que nosotros podemos aportar a todo lo que ya han mencionado el resto de los expositores anteriores, o lo que viene peleándose a nivel del tema de la ley de medios, es lo siguiente. Cuando nosotros mandamos la inscripción, mandamos como título que queríamos hablar de la corrupción lingüística en el Banco Central y el presupuesto de Estado, que es uno de los temas que nosotros trabajamos. Parece un tema muy abstracto, pero es bien concreto, y lo voy a, más allá de lo conceptual, que para eso hace falta más tiempo del que es disponible aquí, pero lo voy a sintetizar en dos datos que hemos logrado unificar y que creemos que es muy útil para las peleas que está dando la Defensoría y en general todo el pueblo. El presupuesto de Estado y el Banco Central se manejan con una corrupción lingüística que significa que los mismos conceptos se manejan por cuerdas separadas. Los intereses, hay una parte de los intereses que se pagan
del endeudamiento, que sabemos que es el tema que está convirtiendo la democracia argentina en una democracia colonial. Lo liberal es, o lo neoliberal es un instrumento, pero el objetivo es una colonización definitiva del país. Y eso se hace desde el Banco Central y el presupuesto de Estado. Para que eso no sea evidente, la corrupción lingüística que se manejan en estas dos instancias es respecto a los intereses, que no se unifiquen los intereses que paga el Banco Central y los que paga el presupuesto nacional. Nosotros hemos como metodología unificado eso y le estamos pidiendo al Congreso de la Nación que en el debate de este presupuesto de este año eso se haga explícito, se politice al máximo, lo sepa toda la sociedad, porque les voy a dar simplemente un dato de los intereses que vamos a pagar el año que viene, no la deuda, porque son números muy grandes, 5.000 millones y millones de dólares que nos parecen extremos, o inalcanzables, no extremos, realmente son extremos, pero nosotros el año que viene vamos a pagar 4.000 millones de pesos por día de intereses a los 5 o 6 bancos extranjeros. Una parte vía el Banco Central y otra parte vía el presupuesto del Estado. Que eso no sea explícito es corrupción, primero lingüística de estas dos instancias de Estado, después mediática y después termina en esto que hemos escuchado, cuando una compañera dijo ahí que nos están debiendo 50 millones de pesos en el año a los medios alternativos, y uno escucha este dato, que es oficial, no es que lo digamos nosotros, 4.000 millones de pesos por día de intereses. Me parece que en algo estamos fallando como reacción política, ¿no? Algo está faltando. Entonces nosotros, una de las propuestas que estamos trayendo es que este año se politice, se participe masivamente en la discusión del presupuesto nacional, porque es ahí el lugar donde, independientemente de la aplicación de la ley de medios, que ya sabemos cuál es la política que se está haciendo, donde podemos salvar los medios comunicacionales en una discusión que obligue en el presupuesto de Estado a asignar los recursos que necesitan los medios de comunicación independientemente de la ley de medios. Esa es una de las propuestas concretas que le dejamos a esta audiencia pública de la Defensoría, que se puede canalizar. Tiene un plazo inmediato, tiene el marco político del escándalo del endeudamiento, que estamos diciendo, sintetizándolo en esos números, ¿no? 50 millones nos deben, 4.000 millones pagan por año. Ese aspecto es uno de los elementos, más importantes, inmediatos, pero nosotros también hemos elevado otras propuestas en el orden internacional, que también las dejamos acá en esta asamblea a disposición de todas las organizaciones sociales y la Defensoría, la presentamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el observatorio forman parte Pérez Esquivel, el doctor Zaffaroni, Mario Cafiero, es plural, distintos sectores, y todos elevamos una propuesta en marzo del año pasado a la Corte Interamericana donde pedíamos la igualdad de poder mediático de los 5 poderes de la República. Hoy, la verdad que puede haber una ley de medios, pero no hay igualdad de poder mediático porque no hay garantía de que los recursos de Estado se distribuyan en igualdad de condiciones entre los 5 poderes. Cuando hablo de los 5 poderes estoy abarcando el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría del Pueblo, que son órganos previstos en la Constitución, y hoy la asimetría y la injusticia que hay en la asignación de recursos de Estado sobre esos 5 poderes transforma realmente la supuesta división de poderes en una entelequia. Tal es así que esa entelequia hace que el Congreso Nacional hoy sea extorsionado vía el manejo impositivo sobre los gobernadores y diputados, y por lo tanto algunas advertencias que hicieron otros observadores acá sobre el riesgo de que, desde luego estamos de acuerdo que se nombre la vacancia que hay en la Defensoría, pero el poder de extorsión que hoy tiene el Poder Ejecutivo Nacional vía la pauta nacional, pauta privada sobre los congresales, hace que no sea suficiente ni ninguna garantía el perfil del defensor que se vaya a elegir. Entonces, creemos que esa propuesta, que está elevada formalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también debería, por lo menos, formar parte de la agenda de los movimientos sociales, porque significa ni más ni menos que la pauta pública no haya que estar mendigándola después, sino que se reparta en base a un principio republicano, que es la igualdad entre los poderes y la autonomía y la división entre los poderes, cosa que hoy no existe más. Ya sabemos que es una formalidad intrascendente. Esa segunda es la propuesta que dejamos acá.
La tercera propuesta tiene que ver con algo que también dijo el orador del Observatorio de Comunicación de la UBA con respecto al uso de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Varios oradores acá hicieron referencia al tema de la concentración mediática, eso sabemos que existe, que va, digamos, en forma vertiginosa, y creemos que ahí hay una herramienta nueva también para usar, y invitamos a la Defensoría a acompañarnos. Nosotros hicimos una denuncia en la Comisión de Defensa de la Competencia en el año 2009, que está archivada, no está resuelta, está archivada, sobre el abuso de posición dominante de los medios monopólicos, no solamente en general con respecto a la pauta, sino también en los horarios de prime time y demás. Nosotros estamos pidiendo el desarchivo de esa denuncia como un instrumento novedoso que hasta ahora no se ha utilizado para disputar desde otra herramienta, desde otro espacio, el tema de la concentración mediática. Esa es una ley que es fácil, digamos, simplemente invitamos a la Defensoría y a todas las organizaciones vinculadas al tema de la comunicación a sumarse, no hace falta adherirse a los términos exactos que decimos nosotros, pero sí participar abiertamente, formalmente en ese expediente, que es otra herramienta que no se ha utilizado. Así que bueno, estos son básicamente, nosotros tenemos como sede, estamos en IMPA, donde funciona Barricada TV y otras radios y demás, o sea que estamos en la disputa comunicacional desde hace mucho, en distintas instancias, pero invitamos realmente a esta corrupción lingüística que se asuma en la discusión de los medios de comunicación, que se politice los manejos secretos que tiene el Banco Central y el presupuesto nacional, y no solamente al momento de la aprobación de esos presupuestos, sino en la evolución posterior de la ejecución del presupuesto, porque en general la política se retira, o las organizaciones sociales nos retiramos del momento de la aprobación y después nos olvidamos hasta el año que viene. Esto hay que seguirlo todos los meses, y es la otra convocatoria que hacemos también a la Defensoría y a las organizaciones sociales. Desde el presupuesto y desde el manejo corrupto, les voy a poner y con esto termino, una síntesis del término. Cuando ustedes leen déficit cuasi fiscal del Banco Central, eso es corrupción lingüística. Esa corrupción lingüística, porque la realidad ¿cuál es? Es superávit fiscal a favor de los bancos extranjeros. No es déficit cuasi fiscal, no es ni déficit ni cuasi fiscal, es superávit fiscal que nos sacan a nosotros vía este mecanismo de intereses que dijimos y se lo transfieren a los bancos extranjeros y terminan en los paraísos fiscales en el exterior. Esto es para que se den una idea, porque después todos los medios, incluso los compañeros, no solamente los medios, la gente del sistema, sino los compañeros, también se confunden con qué es a partir de esta corrupción lingüística que arranca ahí, pasa al presupuesto, termina en los medios y después terminan a nosotros haciéndonos mendigar algo para poder sobrevivir. Nada más, va a hablar un poquito Sonia. Sí, para agregar que el reclamo que hacemos por la aparición de Santiago Maldonado, creemos que está enmarcado en la misma política que sufren otros estados en nuestro continente, México, las campesinas en Guatemala, ¿no? Hay cantidad de casos de pueblos originarios en Brasil, todos, digamos, avasallados por la misma política, incluido también Palestina. Entonces creemos que también es importante que los medios alternativos y comunitarios estemos más en comunicación con el resto del continente, ¿no? Que podamos retransmitir lo que los medios oficiales y los medios masivos no están transmitiendo, pero sí que son realidades que otros compañeros de los diferentes países de la patria grande estamos sufriendo. Así que, bueno, es una invitación a que ampliemos esa difusión. Gracias. Gracias. Bueno, invitamos por parte de Farco a Pablo Antonini y le avisamos al grupo Envión, Podés, Kiosco Juvenil de La Matanza, que son los próximos.
Y reiteramos el tema de los 5 minutos. Acá tenemos, desde acá podemos ver un reloj donde se marcan claramente para que, bueno, las voces de todos y todas puedan ser escuchados. Gracias. Bueno, buen día. Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias queríamos traer a esta audiencia pública una problemática que ya se conoce y que ya se ha hablado, lo han tomado otros expositores y probablemente lo tomen nuevamente, pero que nos interesa abordar desde un ángulo que no tiene que ver con, o mejor dicho, que no queda solo en el sujeto afectado, sino en la afectación que implica para las audiencias, como es la reticencia, resistencia e incumplimiento de la ley por parte del Estado en lo que hace al fomento a los medios comunitarios. Repasando brevemente cuáles son los incumplimientos del Estado en este sentido, se ha dicho, se sabe por parte de muchos de los presentes que hay un impuesto, que es el impuesto de servicios de comunicación audiovisual, que la ley reparte, que de cada 100 pesos que ingresan a ese impuesto, 53 quedan en el propio Estado, sosteniendo el ENACOM, Radio y Televisión Argentina, la Defensoría del Público, 25 van al cine, 10 al teatro, 2 a la música, los 10 restantes a los proyectos de comunicación comunitaria que integran nuestras diferentes redes, y que eso está siendo retenido por parte del Estado en una suma que comenzó siendo de 75 millones de pesos y hoy todavía está cerca de 30 más o menos, pero además retaseado en lo que corresponde al ejercicio 2016, donde los concursos correspondientes a ese año se abrieron en noviembre y diciembre de 2016, y los 2017 de los que todavía no tenemos noticias más allá de alguna promesa realizada desde la Dirección de Fomento del organismo de que van a ser también entre fin de año e incluso principio del año que viene. Ahí hay una situación que afecta a los sujetos que llevamos adelante ese espacio que la ley fija en una reserva del 33% del espectro y del que estamos tan lejos, a las comunidades que forman parte, a los colectivos que llevan adelante los programas y contenidos que allí se producen, pero también y sobre todo, y por eso nos parece que también es pertinente ese abordaje, y proponemos ver la manera de hacer un abordaje colectivo con el patrocinio del aval de esta Defensoría, a las audiencias. Porque son nuestras audiencias las que se ven afectadas con programas que se interrumpen abruptamente, con proyectos que quedan por la mitad, con equipos de trabajo que se desarman. Por ejemplo, traje algunos ejemplos muy concretos dentro de una variedad muy amplia, hay una cantidad muy amplia. Porque cuando uno habla de millones en este terreno y en este espacio, está hablando, a diferencia de por ahí en la producción audiovisual a gran escala y en otro tipo de espacios, está hablando de cientos de proyectos de 50.000, 80.000, 100.000 pesos en cientos de lugares a lo largo y ancho del país que afectan diferentes cuestiones. Entonces es un universo inabarcable, pero tiene... como para tener algunos ejemplos. Por ejemplo, Radio Integración Boliviana de La Plata, gestionada por el Centro Cultural Boliviano de La Plata. Sí, le afecta cuando le mantienen prácticamente ya sin explicación retenido la mitad de un proyecto de equipamiento que rindieron hace 1 año y medio, y al año y pico de haber rendido ese proyecto, en vez de una devolución de esa rendición, le llega una nota acusándolos de haber presentado el proyecto a destiempo y pidiéndoles y diciéndoles que el proyecto puede no valer, y entonces están obligados a revolver, y por suerte el compañero tiene la nota con el sello de la mesa de entrada. Está afectado ese colectivo, pero está afectada la comunidad que no puede llevar adelante ese propósito de integración que tiene esa emisora. Cuando a Radio Nehuenhueché recién en la convocatoria de la línea 2016 le rebotan el proyecto porque hay un escaneado que tiene 2 centímetros menos, está siendo afectada la radio, pero está siendo afectada una comunidad mapuche que en este momento, en una ofensiva y una estigmatización feroz, pierde una herramienta para decir su mirada de las cosas y plantear su propia realidad. Cuando al Centro Ecuménico Poriajú le deben todavía casi 100.000 pesos en concepto de proyectos distintos, están afectados los compañeros y compañeras que llevan adelante ese proyecto, pero está afectada la comunidad que deja de poder percibir contenidos en ese sentido. Entonces, me parece que es interesante plantear en este espacio, a partir de algunos principios, hay un antecedente de FM La Hormiga que ha sido hecha una presentación por esta Defensoría, pensar colectivamente a partir de desmenuzar y de rebatir argumentos que a veces están
están planteadas en cuestiones administrativas, los principios pro persona y de informalidad a favor del administrado para evitar que, recurriendo a argucias, se nos nieguen estos derechos a nosotros y a nuestras audiencias, sobre todo plantear el abordaje y la solución de este problema del derecho que está siendo lesionado por las audiencias, que son parte de las radios desde la participación y que son parte de las radios y de los distintos colectivos que llevan adelante estos proyectos y están viéndose impedidos y cercenados para expresar su derecho a la comunicación. Y también decir que no está solo en peligro el derecho del sujeto que lleva adelante la comunicación comunitaria, sino la propia existencia del fomento, porque acá hay una reforma tributaria que está agazapada, que se hizo un amague de lanzarla y se volvió a guardar a partir de las protestas, sobre todo del cine, pero que no tenemos dudas que va a volver a salir a escena después de las elecciones, donde no vamos a estar solamente reclamando porque una ley se cumpla, sino porque ese presupuesto exista. Y eso también es importante verlo y abordarlo y prepararnos para encararlo como una cuestión que lesiona el derecho a nuestras audiencias, a nuestros públicos y a expresar lo que somos y sentimos a través de medios gestionados por organizaciones libres del pueblo. Muchas gracias, dejamos la inquietud planteada. Gracias por su atención. Decís que tengan cuidado con el escalón, que ya hay 2 personas que se tropiezan. Sí, cuidado con el escalón. Cuando bajamos están un poquito que... Sí. Ahora vamos con los chicos de Envión, Podés, Kiosco Juvenil La Matanza. Son un grupo grande. Está integrado por María Bellini, Alexandra Arce, Rosario Gamarra, Karen Aucachi, Auca Gallardo, Juan Iseas, Yolanda Rodríguez, Juan Carballo y Facundo Reyes. Y luego se van preparando la coordinadora de televisoras alternativas Conta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchos chicos no pudieron venir hoy y otros no se animaron, pero bueno, nosotros somos del kiosco juvenil de Envión. Es una de las sedes que labura ahí en Matanza. Trabajamos con pibes de 12 a 21. Nos parece importante la invitación esta porque el programa labura con muchas actividades artísticas. Los pibes hacen radio, hacen videos, materiales audiovisuales y está bueno que puedan mostrar desde su visión, ¿no? Lo que hacen. Nosotros participamos ya la segunda vez de acá, de la Defensoría del Público. Los pibes la verdad que se coparon mucho y pudieron expresar sus inquietudes a través del arte, ¿no? Que es algo que a ellos les gusta mucho. ¿Querés contar un poco cómo fue la experiencia? Es medio del corto. Del corto. Sí, bueno, nosotros hicimos un corto, ¿no? En la sede y era actuado primero, digamos, era como... Después hicimos... El corto era sobre hacer un mural con los chicos, ¿no? Que iban así y proponían hacer el mural y después lo hicimos. Y algo así. Yo no sé explicar. Sí, estuvo bueno lo que fue la organización entre ellos, todos los jóvenes. La idea prácticamente fue todo de ellos mismos y estuvo bueno. Ellos aportaron las ideas de lo que querían mostrar. Uno de ellos era el barrio mismo de ellos y así que ellos pudieron con eso mostrar bastante bien lo que es el barrio de ellos mismos. No sé qué más. No, bueno, que nos parece importante que ellos puedan puedan mostrar sus barrios, porque generalmente se trata de esto, ¿no? Que en realidad la tele no muestra cómo los pibes viven, en realidad saben, ellos estuvieron investigando que
están como estigmatizados o estereotipados, la juventud en general. Y ellos mismos saben que no son así y por eso nos parece importante que bueno, que puedan mostrarse. Bueno, muchas gracias por la invitación y nada, nos veremos en otra. Y ahora es el turno de la coordinadora de televisoras alternativas, CONTA. Están Diego Guzmerini y Natalia Vinelli. Y luego es el turno del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchos y muchas nos conocemos de encontrarnos en estas audiencias y encontrarnos también en la calle y en otros espacios de intercambio. Así que no queremos abundar en algunos de los planteos que indudablemente fueron haciéndose antes de que nosotros estuviéramos acá compartiendo algunas preocupaciones. No obstante, queremos marcar algunas cositas muy chiquitas para compartir con ustedes, que son propuestas y preocupaciones que estamos teniendo en este último tiempo, seguramente compartidas. La primera, y no la voy a trabajar en profundidad porque se habló bastante de eso y recién Pablo Antonini de Farco lo explicó muy bien, es la preocupación sobre los FOMECA, los fondos de fomento concursables, que se vienen pagando muy en cuentagotas y que básicamente el Estado, a través del ENACOM, se viene quedando con un montón de dinero destinado a los medios comunitarios de pueblos originarios y de frontera que deberían ser ejecutados y que ya llevan un año y medio de retraso, impidiendo que nuestros proyectos puedan completarse y dificultando la planificación de nuestro trabajo, lo cual impacta de lleno en la sostenibilidad y también, como decía Pablo recién, en la relación con nuestras audiencias que se quedan esperando programación, que se quedan esperando programas que no se terminan de realizar por falta del financiamiento por el cual concursamos y que resultamos adjudicatarios. El otro punto respecto de esto que queremos destacar también es el tema de la publicidad oficial. El propio Estado incumple las normas que él mismo dictó. Hay una resolución que generó la creación del RENAPO, no me acuerdo la sigla, RENAPO, sí, que es de publicidad oficial, el registro de proveedores de pauta oficial del Estado, donde los medios populares hicimos toda una serie de trámites para ingresar a ese registro y poder ser receptores de pauta oficial, y sin embargo, de los 1.777 millones de pesos que se distribuyó en pauta oficial en el primer semestre de este año, a los medios comunitarios fue una porción tan insignificante que es más o menos, se podría afirmar que es prácticamente nula. Son muy poquitos los medios que lograron llegar a ese financiamiento y en la mayoría de los casos nunca accedimos y en otros se cortó definitivamente. Entonces, en este punto pensamos que es importante que podamos elaborar un tipo de intervención tanto para que el RENAPO efectivamente nos contemple como para que la ley que está en discusión en el Congreso garantice un piso para los medios sin fines de lucro y no quede una mención abstracta al pluralismo, que es la manera en la cual finalmente al no ponerse un piso que va quedando de lado. El segundo punto que queremos destacar como preocupación y en función del acompañamiento que la Defensoría del Público viene teniendo a muchas y muchas de los que estamos acá en todas las tareas que venimos cumpliendo y acompañándonos en las dificultades que vamos atravesando en nuestra práctica cotidiana, es la continuidad, por supuesto, de la Defensoría del Público y un proceso participativo de selección de la defensora o del defensor. Nos parece importante destacar esto porque ya estamos casi cumpliendo un año de que debió haber sido nombrado o nombrada una nueva persona al frente de este organismo, que evidentemente viene siendo fundamental en el acompañamiento de todas las causas que venimos impulsando desde los sectores de medios sin fines de lucro y comunitarios. Y esto me lleva al tercer punto, después ya lo voy a dejar hablando a Diego, que es donde más trabajamos en conjunto, que tiene que ver con los concursos y los procesos de habilitación. Los concursos que han quedado bastante discontinuados, bueno, hubo alguna sustanciación de concurso este año, pero no en números significativos que podamos sostener que se hayan ido continuando los procesos de llamado a concurso, que no se llamó ninguno nuevo, y quienes habían presentado carpetas que vienen muy demorados las resoluciones de esos concursos. De la misma manera, bueno, en el caso de los canales, somos 3 canales que sí pudimos llegar a obtener licencia, que es Pares TV, Barricada
Barricada TV y Urbana TV, pero quedaron muchos compañeros y compañeras en el camino. Caso Giramundo en Mendoza, que además hace pocos días atrás recibió una visita sorpresiva de parte del ENACOM, que fue a hacer mediciones de sus equipos y a pedirles papeles y demás, en una actitud, digamos, muy rara de ir a ver, digamos, de realizar una inspección sin ningún tipo de mediación anterior que hiciera suponer que iban a caer por ahí. Lo mismo la gente del Canal 4 de Mar de Ajó, que también quedó su concurso en gateras. Mate Amargo en su momento pidió el concurso, pero se iba a abrir uno nuevo para que pudieran presentarse. Proa Centro en Córdoba, que tampoco está teniendo el concurso. Así que eso quedó ahí frenado. Y en el caso de los canales que estamos pidiendo la habilitación, uy, se me fueron los 5 minutos, pero queda un cachito, igual sigue Diego, nos encontramos con la situación de que a veces pareciera que tendríamos que agradecer tener la licencia, cuando en realidad no es un privilegio, sino un derecho de todos y de todas, en un contexto en el cual el mercado de medios está cada vez más concentrado y que las fusiones últimas, estoy hablando concretamente de Cablevisión y Telecom, son tan profundas y reconfiguran el mapa, solidificando la posición de los actores industriales más concentrados, que hacen que la intervención que podamos tener nosotros y nosotras pueda ser muy chiquita. Y dentro de esto, además, nos tenemos que aguantar la permanente intromisión de esos actores comerciales concentrados sobre nuestro derecho a libertad de expresión y el de nuestras audiencias. En el caso de Barricada TV, con un año de interferencia por parte de la señal de Canal 13, que se pudo resolver después de muchísimas gestiones, movilizaciones y después del trabajo de una vía judicial que hemos elaborado y discutido muchísimo con la Defensoría. Y en el caso de Pares TV, ahora con los derechos de televisación del fútbol, que Diego les va a contar. Sí, cortito, bueno, fuimos intimados, transmitimos a un club donde nosotros pertenecemos, de Luján, que es Flandria, que ascendió a la B Nacional, y en el cual el grupo Triza del grupo Clarín, o casualidad que también los compañeros de Barricada TV tuvieron inconvenientes con el mismo grupo, nos intimó a cesar con las transmisiones, y por lo cual, gracias a la ley de medios de servicios de comunicación audiovisual vigente y al artículo 77, pudimos hacer uso del mismo y presentarnos mediante amparo con la asesoría, el asesoramiento de la Defensoría del Público, con Mariano Suárez acompañándonos, tanto Barricada como nosotros, y poder hacer una presentación y por lo menos tener un poco menos vulnerado nuestro derecho a la posibilidad de poder transmitir y poder continuar con una tarea que venimos haciendo desde el 2011. Así que bueno, destacar por este lado que estos puntos y esta ley vigente todavía nos sirve como para acompañar la tarea que venimos haciendo los comunicadores. Por otro lado, y resumiendo, rectificar ese artículo 77, darle continuidad en la posibilidad de una nueva discusión de los 21 puntos para una nueva ley, y por otra parte, pasarme a otro artículo que también hemos sufrido las consecuencias, que es el artículo 90 de la ley también vigente, en el cual dice que cualquier cambio por parte de la autoridad de aplicación con el tema del plan técnico y una nueva asignación de frecuencia, los canales o los radiodifusores debemos afrontar los costos que eso implica para una mudanza a una nueva frecuencia. Eso implica una consecuencia económica para el medio, no solo eso, sino también el poder identificarnos con una señal distintiva en nuestra ciudad, en el cual un cambio de esa frecuencia, y ya lo hemos sufrido, por lo menos nosotros, Barricada lo sufrió 2 veces, nosotros 3, implica un retroceso en la difusión de nuestros medios. Bueno, nada más. Muchas gracias.